¿Qué tal? ¿Qué tal, mis amigos? Como siempre, con toda la alegría y la disposición del mundo, aquí estoy nuevamente delante de ustedes para compartirles un mensaje de la palabra del Señor, un mensaje más que espero, como siempre, encuentre cabida en sus corazones y sobre todas las cosas, haga que muchas cosas cambien en sus vidas para bien. Eso es lo que hace la bendita y poderosa palabra del Señor. Sean bienvenidos a este mensaje, a esta transmisión que una vez más traigo para que ustedes sean bendecidos. No sé si en alguna ocasión ustedes han oído hablar o han escuchado esta frase: el poder corrompe. Hablando de poder, el poder marea. Hablando de poder, por ejemplo, se dice poderoso caballero, don dinero. Y siempre el poder se resume en eso, en cuánto tienes, cuánto vales. El poder siempre se resume en que es agradable, es bonito tener poder sobre las cosas o sobre alguien. Y hoy te quiero hablar precisamente del poder detrás del poder. Porque muchas veces vemos gente con mucho poder, vemos instituciones o organizaciones poderosas y nosotros pensamos que el poder de ahí surge y que ya no hay otra fuente más detrás de ese poderío. Pero lo cierto es que siempre habrá un poder detrás de otro poder. Así que quiero que en esta ocasión, como siempre, estés atento al mensaje, estés atento a la palabra, porque de eso depende mucho el cómo tú y yo, a partir de ahora o el resto de nuestros días, de nuestra vida sobre esta tierra, sepamos cómo sobrellevar, cómo enfrentarnos, cómo hacerle cuando el poder, cualquiera que sea, esté frente a nosotros o en nosotros mismos. Es muy importante entonces que a través de la palabra conozcamos realmente de qué se trata, para qué sirve, qué es el poder y quién o quiénes están detrás de ese poder. Prepara y abre tu corazón y permite que la palabra encuentre cabida en él, para que así de esta manera juntos podamos pasearnos como siempre por las escrituras, por los pasajes que nos van a enseñar hoy realmente cuál es el poder detrás del poder. Muy bien, vamos a ver que, existen tres clases de poder, tres formas del poder que nosotros podemos conocer. Es a saber, el poder humano. Hay un poder también maligno y hay un poder que es divino. Y esos poderes quieren gobernar, quieren estar y deben estar muchas veces sobre tres esferas donde se mueve. Es decir, me refiero al poder político, al poder económico y al poder militar. Sobre estas cosas siempre estará latente la posibilidad de ejercer mucho poder. El humano, el maligno y Dios forman parte y toman juego, toman partido en todo lo que tiene que ver con el poder sobre nosotros y sobre este vasto universo en que nosotros vivimos. Seguramente el ser humano quiere posicionarse o siempre ha querido posicionarse en las esferas políticas, creyendo, pensando que eso genera mucho poder. Y en cierta manera esto es así. El ser humano también siempre anhela el poderío que da lo económico. Y por qué no decirlo, el ser humano
también anhela el poder que se ejerce cuando hay una maquinaria militar con ellos. Qué triste que el ser humano piense estas cosas. Él cree que ejerciendo el poder desde las esferas políticas, él puede dominar todo. Mas no sabe que detrás de eso también puede haber una mano maligna o la mano del enemigo haciendo su parte, y ellos no se dan cuenta que el enemigo está ahí precisamente para jugarles la mente y llevarlos a ejercer un poder de una manera totalmente diabólica. En lo económico, no se dan cuenta que hay un poder, que dice: mío es el oro, mía es la plata. Es un poder detrás de ese poder. Que hay un poder divino que quita y pone gobernantes. Entonces ese poder está detrás de ese poder político que ostentan o quieren tener. Detrás de un poderío militar, el enemigo que está detrás también muchas veces de esos poderíos juega con los pensamientos del ser humano y lo lleva a maquinar o a inventar armas destructivas que de manera masiva pueden aniquilar a la humanidad. Pero hay un poder más allá, que es el poder divino del Dios que se dice ser, y que así es, el Dios de los ejércitos. Siempre, mi amigo, siempre, mi hermano, vamos a saber y tenemos que entender que hay un poder detrás del poder. ¿Quién tiene realmente todo el poder? ¿Quién? Lo vamos a ir descubriendo a través de la Escritura. Quiero que me acompañes. Quiero compartirte este pasaje de la Escritura que se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 4, en su verso 3 y 4, que a la letra dice de la siguiente manera: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, ponme mucha atención, en los cuales el Dios de este siglo, Dios con D minúscula, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay un poder que se denomina, que se llama en la Escritura, el Dios de este siglo. El Dios de este siglo, el Dios con minúscula, el que siempre quiso ser Dios con mayúscula y que nunca pudo, el que quiso usurpar la gloria y el trono de Dios y no pudo. Ese Dios es el Dios de este siglo o el Dios de este mundo, que tiene mucho poder, ¿cierto? Tiene mucho poder y quiere dominar la mente de la humanidad, y lo logra cuando dice aquí que Él pone ceguera en los incrédulos, es decir, en aquellos que no han querido creer que hay un poder más grande, que se llama el poder de Dios,
a través de Jesucristo, entonces estas personas que están ansiosas de poder, viene el Dios de este siglo, que tiene más poder que ellos y va a cegar los ojos de sus entendimientos. Hay un poder detrás del poder y se llama el Dios de este siglo. ¿Sabes? Y el Dios de este siglo está muchas veces detrás de las grandes corporaciones, de las grandes asociaciones o agrupaciones internacionales que dicen que ostentan poder, que los mismos seres humanos las han dotado de poder y luego no se dan cuenta que el Dios de este siglo se involucra con su poder, que es mucho más grande, y hace cosas terribles, desastrosas, que el ser humano ya no puede controlar. Entonces ese es el poder del maligno, del Dios de este siglo, que está detrás de esos poderes. Seguramente que hay gente, que hay personajes que ostentan poderes económicos, políticos, militares, y algunos serán, creo yo, honestos, buenas personas, pero es muy difícil para el ser humano, al que se le da poder, que se mantenga honesto, franco, blanco, bueno. Es muy difícil, porque el poder que está detrás de ellos es un poder maligno que quiere ejercer todo su control a través del poder que ellos ostentan. Qué tremendo es esto. A veces no podemos comprenderlo, no pasamos a creerlo, no damos crédito que el enemigo puede estar detrás de los poderes de este mundo, que el enemigo pueda estar atrás de cualquier persona que ostenta mucho poderío, ya sea político, económico o militar. ¿Sabes una cosa? Todos hemos oído a través de la historia de personajes a los cuales se les dotó de mucho poder, y luego con ese poder destruyeron, aniquilaron a la misma raza humana. ¿Será que al principio ellos para eso querían el poder? ¿Será que para eso querían el poder económico, político y militar? ¿O será que después de eso el otro poder que estaba detrás, acechando ahí, se posicionó de ellos y les cambió la vida para mal? Lo cierto es que hay un poder detrás de esos poderes. Tú te has preguntado muchas veces, ¿cómo es posible que esto sea así si el poder puede usarse para bien? Si el poder que el ser humano puede adquirir bien puede ser usado para traerle bien a la humanidad, ¿por qué entonces no termina siendo así? ¿Por qué si hay una mente de alguien privilegiado, con mucha inteligencia, con mucha sabiduría, puede usar ese poder que da esa inteligencia y esa sabiduría para hacer cosas que no convienen, para hacer cosas que traigan mal a esta humanidad? Mira lo que dice la Escritura en este pasaje. Primera carta del apóstol Juan,
su capítulo 5, su verso 19. Dice, el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Desde siempre ha sido así. Desde siempre. Desde que ese maligno fue derribado del cielo hasta acá, hasta la tierra, el mundo en el que nosotros nos desenvolvemos quedó bajo ese maligno. Y desde el principio su función fue esa: ejercer todo ese poder maligno en contra de la humanidad, en contra de la creación preciosa y perfecta de Dios, hasta el sol de hoy. Y ese poder ha estado detrás de grandes personajes a través de la historia que llegaron a ostentar poderes políticos, económicos y militares, pero que Él estuvo detrás, azuzándoles para que ellos causaran mucho daño a la humanidad. Podemos recordar algunos, como los famosos faraones, con mucho poder político, económico, militar en el mundo conocido de aquel entonces. Y podemos ver a un pueblo de Dios en medio de aquel poderío, siendo esclavizado, siendo maltratado por muchos años, porque el poder del maligno estaba detrás de aquel poder de los llamados faraones. Pero se levantó después de muchos años el poder que está detrás de todos los poderes habidos y por haber, y le puso un alto. Sí, me refiero al poder del Dios Todopoderoso. Y le puso un alto y destruyó aquellos imperios, destruyó aquellos personajes, mostrando así quién tiene de verdad el poder. Y el ser humano se benefició. La gente de aquel entonces sacó provecho del poder de lo alto, del poder divino. Así, a través de la historia aparecieron personajes como los Césares, con todo un poder, con toda una maquinaria militar de destrucción masiva, conquistando reinos, imponiendo su autoridad y poderío sobre la faz de la tierra. Jesucristo nació en medio justo de aquel poder. Me refiero al poder de los Césares, el poder de Roma. Y nació consigo, trajo consigo la iglesia, sus seguidores, los creyentes, los cristianos, que se empezaron a multiplicar. Pero el poder detrás del poder de los Césares, el poder detrás del poder de Roma, no estaba de acuerdo, no le pareció, y ejerció toda su maquinaria sangrienta sobre los cristianos de aquel entonces. Los mutiló, los martirizó, los sacrificó en sus famosos circos. Fueron espectáculos para el mundo. Pero detrás de eso se levantó nuevamente el poder que está sobre todos los poderes, el poder de Dios. Y aquellos que fueron martirizados y sacrificados dejaron tras de ellos huella, gente que siguió sus pisadas. Y aquella iglesia, en vez de desaparecer, creció y creció y se multiplicó hasta llegar a nuestros días, y se esparcieron sobre la faz de la tierra. Y ahora los cristianos son numerosos como la arena del mar, porque el poder que está detrás de esos poderes es el poder del Dios de los cielos. Así que puedes darte cuenta cómo este juego del poder aún no termina.
aún no termina. Sigue hasta que Dios decida que solamente su poder tendrá que prevalecer por toda la eternidad. Y todo poderío humano y todo poderío satánico terminará por ser erradicado de sobre la faz de la tierra, del universo mismo. Por ejemplo, fíjate nada más hasta dónde el poder puede corromper. Y ahora te voy a enseñar que sin tener poder económico, político o militar, al hombre se le ha dotado también, al hombre común, de poder. Por ejemplo, hablando del hombre y de la mujer, el hombre tiene cierta autoridad, cierto poder sobre la mujer. Y dije cierto, porque no tiene todo el poder. Pero cuando ese poder se le sube, como dicen, a la cabeza, el hombre se vuelve autoritario, se puede volver perverso y cruel contra la mujer. Y no se sujeta a ningún poder, aun cuando hay un poder sobre su cabeza. Porque así como el hombre es cabeza de poder sobre su mujer, Jesucristo está por sobre la cabeza de ese hombre con todo su poder y señorío. Pero el ser humano no lo ha entendido, no lo ha sabido, no lo ha comprendido y se vuelve cruel, ejerciendo un poder sobre la mujer al grado de sobajarla, de someterla cruelmente, humillarla. Y si no le pone freno a ese poder malsano que tiene, el otro poder, el poder del maligno, muchas veces viene y se introduce en ese hombre y lo asusa a que haga cosas peores. El poder detrás del poder. A menos que el poder supremo de Dios intervenga, entonces esa mujer podrá ser librada de aquel poder maligno. E incluso el ser humano es tan cruel muchas veces, tan maligno, que vemos cómo incluso hijos, creyéndose con el poder para maltratar a sus propios padres. Vemos como hijos crueles abandonan a sus padres ancianos, los tratan mal, porque se creen más inteligentes, porque son más actuales, porque son más modernos. Ahora los hijos, porque manejan la tecnología, un móvil, celular, una computadora, quieren ejercer un poder sobre sus padres que apenas si pueden leer o escribir, que ignoran muchas cosas y no se dan cuenta que están ejerciendo un poder sobre sus propios padres. Si eso no se controla, el poder que está detrás de ellos va a hacer de ellos personas más crueles. Y es triste decirlo, pero proliferan por ahí noticias, sucesos, donde un hijo cruel es capaz hasta de quitarle la vida a sus padres. El poder corrompe, el poder marea. El poder no es bueno cuando se ocupa para fines egoístas.
malévolos. Ese poder algún día será aplastado por el poder de todos los poderes. Esa es la forma de cómo hoy en día, querido amigo, querido hermano, el poder se está ejerciendo entre los humanos en la faz de esta tierra. Se dice, por ejemplo, que el pueblo, hablando de democracia, que el pueblo es quien tiene el poder para gobernar, y que los gobernantes, los políticos, los magistrados, los que ostentan un puesto de autoridad, puesto que por el pueblo han sido puestos, entonces el poder, según la democracia, reside en el pueblo. Pero díganme ustedes, ¿cuándo el pueblo ejerce ese poder y esa autoridad? Los papeles se han invertido y los que gobiernan son quienes ejercen el poder real. Es contradictorio. No es como se dice que tiene que ser. Llega un momento cuando los que gobiernan no ejecutan las cosas que el pueblo quiere o dice, por cuanto el pueblo los puso, por cuanto el pueblo les paga. Entonces el poder, ese poder del pueblo, ¿qué termina? Termina rebelándose. Termina moviéndose de una manera que va a causar daño, que va a querer ejercer por su propia cuenta el poder que le confirió a algunos, y que esos algunos lo están usando mal y en contra del mismo pueblo. Y detrás de todo eso, el poder del maligno empieza a moverse, porque este mundo está bajo el maligno. Y entonces se hacen las grandes revueltas, las grandes rebeliones, las grandes revoluciones, pueblos que se levantan y empiezan a suceder las batallas sangrientas, de las cuales a veces ya no se pueden echar para atrás. El poder. ¿Sabes? El enemigo usa el poder de dos maneras: a través de la mentira y a través del miedo que infunde. Porque para eso sirve el poder, para mentirte y para infundirte miedo. Desde el Edén sucedieron estas cosas. El poder del enemigo le dijo a Adán, al hombre, a Eva: con que Dios ha dicho. No, Dios ha dicho que ciertamente, y les empezó a contar una verdad a media. Verdad a media que equivale a mentiras completas. Y cuando Dios viene al hombre, el hombre le dice: me escondí porque tuve miedo. Las dos armas estaban funcionando: la mentira y el miedo. Porque el poder eso hace. Miente y causa miedo muchas veces. Quiero mostrarte un último versículo. El libro de Eclesiastés, en su capítulo 5, en su verso 8, dice así: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Uno más alto está sobre esos dos poderes altos. Uno más alto, y no es otra cosa más que el poder de Dios, que gobierna sobre todo. ¿Sabes? El Evangelio es la luz que nos quita la oscuridad de la ceguera. El Evangelio es la brújula que nos da dirección para no perdernos. Es la sabiduría que nos da entendimiento para no desviarnos. Porque dice Pablo a los Romanos, capítulo 1, verso 16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el verdadero poder de Dios para salvarnos a todos aquellos que creen, al judío primeramente y también
al griego, a todos. El verdadero poder es de Dios a través del Evangelio y no debemos avergonzarnos. Jesús dijo, Mateo capítulo 28, verso 18, toda potestad, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. ¿Sabes? Mejor deja que el poder de Dios gobierne tu vida. Es lo mejor que podemos hacer. Que el poder de Dios gobierne nuestras vidas. Cuando permitamos que el Evangelio poderoso de su palabra penetre en nuestros corazones, en nuestra mente y nos cambie y nos ubique y nos haga entender dónde está el verdadero poder, el poder de aquel que es el Dios de los ejércitos, que tiene el poderío militar más grande que te puedes imaginar, el poder de aquel que dice mío es el oro y la plata, que tiene todo el dinero del mundo más que cualquier poder económico mundial, el poder de Dios que gobierna, que quita y pone reyes. Ese es el poder verdadero. Porque sobre un alto y otro alto, gobierna el más alto. Y si tú quieres, puedes venir. Y el poder de Dios se perfeccionará en tu vida. Ven y deja que el gobierno del poder del Señor tome control de tu vida. Dios te bendiga mucho. Dios te guarde y te espero en una próxima poderosa palabra de Dios.